Este es el programa H Canales, que es con el cual vamos a estar trabajando. Quiero que observen lo siguiente. Ustedes llevaron en quinto semestre una asignatura que se llamó Tuberías y Canales. Y parte de la mitad, o la mitad del curso fue tuberías y la otra mitad fueron canales. Y en canales revisaron todo esto que viene aquí en estos menús del programa H Canales. Cabe hacer aclaración que el H Canales trabaja con sistema internacional. Entonces, tenga mucho cuidado porque trabajamos con sistema internacional. Veamos, ¿qué puedo resolver con el H Canales? Puedo determinar tirante normal para la sección trapezoidal, rectangular, triangular, parabólica y circular. Puedo calcular la sección de máxima eficiencia hidráulica. Ustedes recordarán que su profesor o profesora de tuberías y canales les dijo, una sección del canal es de máxima eficiencia hidráulica cuando tiene un área mínima y por esa área mínima pasa un gasto máximo. Cuando nosotros estemos diseñando nuestro proyecto, lo vamos a diseñar con sección de máxima eficiencia hidráulica para que lo vayan ubicando. Nosotros vamos a diseñar con esta parte, ¿vale? Al final del día ustedes ya saben, porque ya acreditaron tuberías y canales, que es un tirante normal, tirante crítico, área hidráulica, perímetro mojado, salto hidráulico. Todo eso ustedes ya lo tienen más o menos ubicado y si no, pueden checarlo en sus apuntes. La forma de diseñar canales con este programa es lo más fácil que hay. Siguiente, ¿qué más puedo determinar? Puedo determinar tirante crítico, sección trapezoidal, rectangular, triangular, parabólica y circular. Puedo calcular salto hidráulico en las 3 secciones, 4 secciones en este caso hasta la circular. Puedo determinar las curvas de remanso. Ustedes se acuerdan en clase que para determinar una curva de remanso, ¿cuánto tardábamos? Porque era generar una tabla y esto estaba en función del número de incrementos que yo proponía. Entre mayor sea el número de incrementos, es más exacto, pero me lleva más tiempo. Puedo calcular gastos y puedo calcular en otros, aquí está, anchos de plantilla, pendientes y coeficientes de fricción. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Para nuestro curso ya no vemos la parte de medición y estructuras, porque esta parte de medición y estructuras es para obras hidráulicas. Nosotros ahorita no lo vamos a trabajar porque es meramente para obras hidráulicas, ¿vale? Entonces les voy a pedir lo siguiente. En su manual, en la página 98, 99, 100 y 101, aparecen los problemas que voy a revisar con el H Canales. Yo resolveré uno y el siguiente, como es casi lo mismo, solo cambio los datos, lo resolverán de tarea. Es decir, para el cálculo de caudales yo resuelvo el 1 y ustedes de tarea hacen el 2. Para cálculo de tirantes yo resuelvo el 3 y ustedes resolverán el 4 y así sucesivamente. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a ver el primer problema. Muy bien, dice, en un distrito de riego se construirá un canal, ojo, rectangular. Recuerden que esto es importante, saber qué sección tengo. Trapezoidal, rectangular, triangular, parabólica, circular, etc. En este caso me pide que es un canal rectangular. Dice, con la información que se proporciona, determinar el gasto que transportará dicho canal considerando N, que es la N de Manning, 0.040, la pendiente del fondo 0.307, el tirante 2.15 y el ancho de plantilla 3 metros. Entonces, como me pide calcular el gasto, yo me voy a mi programa H Canales y le doy en caudales. La primera sección me sirve para trapezoidal, rectangular y triangular, me sirve para esas 3. ¿Qué es lo que tengo aquí? Me dice lugar. Yo aquí puedo escribir lo que yo quiera. Lugar, por ejemplo, Oaxaca, no sé, de acuerdo al proyecto. Tramo, puedo decir el kilometraje 0 más 3 ceros al 0 más 500. No sé, en función de el kilometraje que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, yo puedo colocar aquí en el tramo el kilometraje del cual estoy trabajando. Proyecto, aquí le puedo poner diseño de un distrito de riego, de un canal, etcétera. Y el revestimiento, si va a ser concreto, mampostería, etcétera. Es decir, ustedes aquí pueden escribir la información que ustedes requieran. Ahora bien, fíjense,
aquí tengo una sección trapezoidal, pero cuando yo entré aquí a caudales, dice que sirve para la trapezoidal rectangular triangular. Es decir, que en este submenú yo puedo trabajar 3 secciones. ¿Cómo le hago? Si no existe el talud, es decir, que el talud sea 0, ¿qué pasa? Se convierte en una sección rectangular. Pero ahora, si tiene talud, pero no tiene ancho de plantilla que sea 0, se convierte en una triangular. Pero si existe un ancho de plantilla, se convierte en una trapezoidal. Entonces, en función de los datos de entrada, es como esto se va a ir modificando. ¿Vale? Ahora bien, los datos de entrada para el cálculo de gastos es tirante, ancho de solera. Aquí le llaman ancho de solera, pero es ancho de plantilla, que es B minúscula. Talud, coeficiente de rugosidad y pendiente. Si vemos el problema, aquí están todos los datos que yo requiero para comenzar a trabajar con el H-canales. Vamos a introducir esos datos al programa. Entonces me pide en primera instancia, fíjense bien, me pide tirante para el problema. Aquí yo puedo observar, el tirante es de 2.15 metros. Entonces me voy al programa y le doy 2.15, enter. Ancho de solera o ancho de plantilla. Ancho de plantilla 3 metros. 3. Enter. Talud, como es una sección rectangular, no existe. Coeficiente de rugosidad 0.04. Entonces aquí quedará 0.04. Y la pendiente del fondo, aquí está 0.307. 0.12307. Le doy, aquí está, vean, aquí le está, calcular y vean, de inmediato me calcula el gasto en metros cúbicos, el área hidráulica, radio hidráulico, y el número de FRUD. Recuerden que vieron un número que se llama FRUD. Si FRUD es menor a 1, el flujo es subcrítico lento. Si FRUD es mayor a 1, el flujo es supercrítico o rápido. Velocidad, perímetro mojado, espejo del agua y energía específica. Entonces, como ven, yo en un solo clic puedo calcular todo lo que me tardaba tiempo en tuberías y canales. Muy bien. Me voy al problema número 3, pero ahora fíjense bien qué dice. Calcular el tirante. En la anterior, ¿qué era? Calcular gasto. Aquí está, calcular gasto. Pero ahora es calcular el tirante de un canal rectangular que transporta 6.12 metros cúbicos por segundo. Entonces, el gasto son 6.12 metros cúbicos por segundo de agua. Es un canal revestido de concreto liso. No me indican N, pero me está diciendo que es de concreto liso. Si en algún caso pasa eso, ¿qué voy a hacer? Fácil. Cuando no me den N, pero me den el revestimiento, yo en mi manual me voy a ir hacia atrás y voy a tener una parte en la cual en la página 89 y 90 vienen los valores de N para diferentes revestimientos. Vean. Para acrílico N es 0.209, para cemento pulido es 0.011, para concreto terminado es 0.012, para concreto sin terminar 0.014 y así sucesivamente. Entonces, el que más se parece al que me están indicando en el problema es concreto terminado. La N que vamos a trabajar es 0.012. Entonces, si no les dan N, les dan el revestimiento y ustedes ya pueden trabajar con esta situación. Regreso al problema. ¿Qué más me indica? Con un ancho de plantilla de 4.8 metros y con una pendiente del fondo, pendiente de 0.303. Entonces veo, fíjense bien, me voy a mi programa, pero ahora me pide calcular tirante. Sección trapezoidal rectangular triangular. Perfecto. Observo. De nuevo, puedo colocar lugar, tramo, revestimiento, perdón, proyecto y revestimiento. Lo primero que me pide es el caudal. El caudal son 6.12. Enter. El ancho de plantilla, 4.8. Enter. El talud 0 porque es rectangular.
rugosidad 0.012 y la pendiente del fondo 0.303, si no me equivoco. Le doy calcular y vean, cuando estábamos en canales teníamos que hacer un método de iteraciones, proponer un valor, revisarlo para ver si cumplía con cierto valor de entrada. Aquí, en cuestión de segundos, me dice que para estos datos el tirante es de 1.076 metros. Y también me da otras situaciones, área, espejo del agua, número de flujo, perímetro, velocidad, etcétera. Vean con qué facilidad estoy calculando los tirantes. Vámonos ahora con el problema 5. Dice, cálculo de tirantes críticos. Es lo más sencillo que puede haber. Recuerden que el tirante crítico se presenta cuando la energía específica es la mínima posible. Eso es tirante crítico. Y cuando el número de Freud es exactamente igual a 1. Ahorita vamos a ver que el programa me va a decir que solamente puedo tener el tirante crítico cuando Freud es igual a 1. Entonces, me voy a mi programa, pero ahora es tirante crítico, sección rectangular, trapezoidal, triangular, y vean, lo único que me pide son 3 datos. Gasto. Si yo veo el problema, me dice que es el gasto de 25 y el ancho de plantilla de 7, y es un canal rectangular. Entonces será gasto 25, ancho de plantilla 7 y talud 0. Calcular y me dice que el tirante crítico es de 1.099 y les dije que solamente esto se cumple cuando Freud es exactamente igual a la unidad. Ahí está. Vámonos ahora con salto hidráulico. ¿Se acuerdan los dolores de cabeza de salto hidráulico? Aquí lo vamos a hacer de forma sencilla y rápida. Dice, un canal para riego rectangular de ancho 8 metros en el cual se presenta un salto hidráulico y uno de sus tirantes conjugados es igual a 50 centímetros, por el cual circula un gasto de 35 metros cúbicos por segundo. Calcular el otro tirante conjugado, la longitud del salto hidráulico y la pérdida de energía en el salto hidráulico. Acuérdense que aquí en el salto hidráulico yo voy a tener 2 tirantes, el tirante conjugado menor y el tirante conjugado mayor. Pero en ocasiones únicamente tengo uno y no puedo saber si es el menor o el mayor. Tengo que aplicar un método para yo poder determinar esa situación. Si yo me voy a salto hidráulico sección rectangular, ustedes recuerden que siempre voy a tener flujo, antes del salto, flujo supercrítico rápido y después del salto, flujo subcrítico lento, porque el salto hidráulico sirve para romper energía. Si en algún tramo del canal principal o laterales o sublaterales la velocidad es muy grande o no puedo controlar pendiente, voy a ir generando caídas que van a producir salto hidráulico. Con eso voy a ir rompiendo yo energía. ¿Vale? Muy bien. Tirante conjugado menor, conjugado mayor, longitud. Datos. Gasto. El gasto son de 35 metros cúbicos por segundo. Ancho de plantilla, 8, enter. Tirante conjugado en metros son 50 centímetros, 0.5 metros. Le doy calcular y vean, de inmediato me dice que el tirante que tengo aquí es el conjugado menor, calculo el conjugado mayor, la longitud del salto y la pérdida de energía en el salto. Ahí está todo. Todo lo que vieron en el salto hidráulico se resume aquí en este cálculo. Vamos con lo siguiente. Curvas de remanso, perfiles de remanso. Aquí era donde también se complicaba y un ejercicio nos llevaba 2 clases para resolverlo porque hay que generar una tabla de cálculo, hay que ver cuántos tramos vamos a trabajar, entonces se complicaba. El problema dice, calcular la longitud necesaria desde la sección en que el tirante inicial es de 0.3 metros hasta la descarga libre. Ustedes observen, inicialmente el tirante es de 0.3 metros. Pero el agua se da cuenta que hay una caída más adelante. Al darse cuenta, el líquido se acelera y el tirante comienza a disminuir. Yo quiero saber en qué punto hacia arriba el agua se da cuenta que hay una caída y el tirante comienza a disminuir. Porque si el tirante comienza a disminuir, la sección hidráulica también se comienza a hacerse más pequeña, lo cual será una sección más económica. Dándonos cuenta que en la parte final, antes de que el líquido caiga, se presenta el tirante crítico. Entonces vamos a ver, dice,
calcule la longitud necesaria desde la sección en donde H es igual a 0.3. H o Y es lo mismo, es el tirante. Hasta la descarga libre, que es la condición de tirante crítico. Considerando un ancho de plantilla de 0.245 metros, un coeficiente de fricción de Manning de 0.011 y una pendiente del fondo de 0.301, teniendo un gasto que es pequeñito, 0.06 metros cúbicos por segundo, utilice el método de incrementos finitos y 10 tramos. Entre mayor número de tramos es más exacto el cálculo, pero cuando se hace a mano, si yo aumento el número de tramos, me complico la vida. Por eso a veces hacemos entre 8 y 10 tramos, pero aquí con el programa pueden hacer 10, 15, 20, 100, 200, los que ustedes quieran y van a ver que es muy rápido. Lo primero que tengo que hacer es calcular el tirante crítico, porque el programa me va a pedir un tirante inicial y un tirante final. El tirante inicial es 0.3 y el tirante final es el tirante crítico. Entonces, antes de ocupar el método de incrementos finitos o de algún otro método para calcular el perfil, calculo el tirante crítico. Ya saben cómo. Me voy a mi H canales, me voy a tirante crítico, sección rectangular y únicamente me pide el gasto. El gasto es 0.06 enter. El ancho de plantilla 0.245 y no hay talud. Entonces veo que mi tirante crítico aquí está, es de 0.1912. Este valor yo lo voy a requerir ahora sí para entrar a la parte de perfiles y poder trabajar el perfil. Una vez que ya tengo el tirante crítico, cierro. Y ahora sí me voy a curvas de remanso y hay muchos métodos. En este caso, el que más se aproxima al que yo les comenté es el método de integración gráfica. Le doy clic y veamos la información que me va a estar solicitando. Ahí está. Me solicita el caudal. El caudal es de 0.06. Me solicita el ancho de plantilla, 0.245. Me solicita el talud, 0. Me solicita la pendiente del fondo, 0.12301. Me solicita la rugosidad, 0.011. Me solicita tirante, vean, ahora, tirante inicial y tirante final. ¿El tirante final quién es? El tirante crítico que les comenté. El inicial es 0.3 y el crítico, el que yo calculé, 0.1912. Número de tramos, vamos a dejarlo en 10 tramos, por ejemplo. Pueden ser más. Recuerden que entre mayor número de tramos es más exacto. Le doy calcular y vean, hasta me dibuja el perfil. Esta tablita que ustedes tienen aquí abajo es la que yo hago a mano y la que se me complica porque entre mayor número de tramos pues es más complicado porque tengo que ir calculando una por una, área, perímetro, radio, ancho de la superficie, velocidad, etcétera. De tal forma que yo voy a observar, el problema me dice, ¿cuál es esta distancia desde que el tirante es 0.3 hasta que el tirante se vuelve crítico y el agua cae? Y el programa me dio como resultado 20.37 metros. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice, cálculo de ancho de plantilla. Me dice, calcular el ancho de plantilla de un canal rectangular con la siguiente información. Pendiente del fondo 0.304. Tirante 2 metros. Gasto 20 metros cúbicos por segundo y N 0.015. Ahora, ¿de dónde yo o en qué parte del programa yo voy a calcular el ancho de plantilla? Muy bien, fácil. Me voy a, fíjense bien, otros y en la primera sección le doy clic. Y aquí, vean, la primera pestaña me dice cálculo de ancho de plantilla. La segunda pestaña me dice cálculo de pendiente y la tercera pestaña cálculo de rugosidad. Yo requiero calcular plantilla. Gasto 20 metros cúbicos por segundo. Tirante 2 metros. Talud 0 porque es rectangular. Rugosidad 0.015 y pendiente 0.1234. Le doy clic y me dice que para estas condiciones el ancho de plantilla es de 6.5037. Y recuerden, me da área, ancho de la superficie, número de Freud, perímetro, etcétera. Vamos con el otro. Cálculo de pendiente de fondo.
Me dice, calcular la pendiente del siguiente canal de sección rectangular que tiene un gasto de 3.5 metros cúbicos por segundo, una rugosidad N de 0.025, un ancho de plantilla de 2.45, un tirante, puede ser Y o D o H, 1.85. Me pide calcular la pendiente. Entonces, yo me voy a mi canal y ahora ya no ocupo ancho de solera, ocupo cálculo de pendiente. Gasto 3.5, perdón, 3.5. Tirante 1.85. Ancho de plantilla 2.45. Talud 0. Rugosidad 0.025. Le doy calcular y en automático me dice que para estas condiciones de flujo la pendiente es de 0.30560. Bien, vamos con lo que sigue. Ya estamos por terminar. Ahora bien, lo que nosotros vamos a trabajar en nuestro proyecto es cálculo de eficiencia hidráulica o nuestros canales con eficiencia hidráulica. Vamos a ver este último problema. Dice, diseñar la sección transversal de un canal principal con el criterio de máxima eficiencia hidráulica, considerando la siguiente información. La información es gasto 400 metros cúbicos por segundo. Es mucho, pero no se preocupen porque es un ejercicio numérico. Relación de talud 0.5 metros. Rugosidad N 0.012 y pendiente del fondo 0.301, ¿vale? Entonces yo me voy a mi canal, pero ahora me voy a tirante normal, sección de máxima eficiencia hidráulica. Me pide el gasto, 400, enter, talud 0.5, rugosidad 0.012 y pendiente 0.301. Le doy vean, aquí no me pide el ancho de plantilla, porque como es máxima eficiencia hidráulica, me va a calcular el tirante y también me va a calcular el ancho de plantilla. Le doy calcular y vean, tirante 9.79, ancho de plantilla 12 y todas las demás características hidráulicas.